Y fuerte, María. De hecho, me está cayendo un poco también. Bueno, resulta que el día de ayer sale una nota, se filtra el posible nuevo estadio. Yo estoy volteando y todavía no sale el nuevo estadio. Ahí está ya. Bueno, el nuevo estadio del Cruz Azul, el día de hoy el equipo, bueno, estos son por supuesto los aficionados. Se filtró que el equipo de Cruz Azul tendría un estadio allá en la Magdalena Mixhuca. Es este. Qué feo, la verdad, hubiera sido. Creo que la hija de mi compañera María hace mejores maquetas y eso que está en el kinder. Bueno, después el Cruz Azul saca una nota el día de hoy mencionando que esto es una mentira, que de hecho el equipo Cruz Azul tiene planeado para junio de 2018 instalarse en el Estadio Azteca, pegarse como muéganos ahí y que no los quiten. Hay que recordar que en la década de los 70, ahí en ese estadio era donde le iba bastante bien al equipo del Cruz Azul. Bueno, porquería el Cruz Azul. Marco Antonio Barrera, eso sí da muchísimo orgullo. Hoy en Canastota, en Nueva York, es ingresado al Salón de la Fama del Boxeo. Este gran pugilista, nacido acá en la Ciudad de México, en Iztacalco. Lo que vemos en pantalla es la super trilogía que hizo con Eric el Terrible Morales. Esas sí eran peleas. No como la que vimos de Canelo contra el pseudo peleador, el tal Chávez Jr. Deja una marca de 67 peleas ganadas, 44 por la vía del knockout y 7 perdidas. 5 campeonatos en 3 divisiones distintas. Espectacular este señor Marco Antonio Barrera. Bueno, hoy el circo también rodante en el deporte motor, por supuesto, en Canadá. El mejor de los 70 giros fue Lewis Hamilton, el británico. El segundo lugar fue su coequipero de la escudería Mercedes, Valtteri Bottas, el finlandés. Daniel Ricciardo de Red Bull quedó en la tercera posición y Sebastian Vettel, el alemán, en la cuarta. Y eso porque le alcanza a hacer en el último giro un rebase a Checo Pérez, el mexicano, que todo el tiempo estuvo tratando de pegarle al de Red Bull, a Daniel Ricciardo. No le salió, trató de hacer un uppercut. Un uppercut en la Fórmula 1 es que te metes al mismo tiempo que él hace el cambio de llanta para salir antes que tu rival. Ahí, por supuesto, depende muchísimo de que tu equipo te cambie rápido las llantas y salgas adelante. No le sale y queda en esa posición. Esteban Ocon, su equipero, queda en la quinta posición. Y hoy, si le dicen el zurdo de Manacor, este es el zurdo de París sobre la arcilla. Hoy Rafael Nadal superó facilísimo, le dio cátedra de tenis al suizo Stan Wawrinka en 3 sets corridos, 6-3, 6-2 y 6-1, 10 títulos de Grand Slam, 15 en toda su historia. Leyenda viviente Rafael Nadal. Y Guillermo Ochoa. Lo estaba aclarando Michael Bradley. Un error de Javier Chicharito Hernández al inicio del juego. En este momento se está realizando la segunda parte del partido. Después vendría la respuesta mexicana. Ya tiene 2 cambios el equipo de Juan Carlos Osorio. Un golazo que la conduce muy bien Carlos Vela. No la ve el portero, la pega en la raya casi sobre la lateral. La recostó este gran jugador Carlos Vela. Ese minuto me parece ya 70. Si no me falla acá el internet. 68, muchas gracias Lira, 68, el partido sigue emparejado, México sigue siendo el líder de este hexagonal, con 13 puntos, Costa Rica con 8, 7 y 6, Estados Unidos y Panamá respectivamente. Hasta acá la información deportiva. María, paso contigo para que abroches el programa.